Hoy en la segunda parte del tema, el temor del Señor nos bendice. Amén. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Dios se puede. Hechos capítulo 9. Vamos a leer el versículo 31. Vamos a tomar este verso como base para lo que hoy vamos a tratar de explicar y completar el mensaje del domingo anterior. Si lo tienen, me dice amén. Si no, lo leemos ahí. Dice la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz. ¿Qué tenían las iglesias? Paz. Las iglesias, las congregaciones que ya se estaban formando, dice, tenían paz. Esto es importante, amado. La paz es el vínculo perfecto, dice la palabra de Dios, entre Dios y nosotros, y debe ser entre nosotros también, como seres humanos. Por eso dice la Escritura: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Qué eran? Edificadas. No eran destruidas, no eran derribadas, eran edificadas. Y a veces parece, amado, que en la experiencia del cristiano esto como que no sucede, porque el cristiano está herido, dañado, confundido, trastornado, abusado también muchas veces. Pero aquí la palabra de Dios dice que las iglesias eran edificadas. Una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo con respecto a la autoridad que Dios le da a los hombres en esta tierra, en el ministerio, dice que él usó la autoridad para edificar la iglesia, no para destruirla, no para cosas personales. Y ese debe ser, amado, el carácter de todos los que nos llamamos hijos de Dios en esta tierra. Tenemos que edificar la iglesia. Por eso dice la Biblia inclusive que todos los dones se han usado para la edificación de la iglesia. Los dones, las cosas que tú puedes recibir de Dios, tienes que ponerla para edificar la iglesia. No son para que tú juegues, ni para que tú te sientas orgulloso de que tienes algo de Dios, sino que tú lo pongas al servicio de la iglesia, porque para eso Dios nos da los dones. Dice la palabra: las iglesias tenían paz, eran edificadas. Y aquí lo que estamos tratando nosotros, andando en el temor del Señor. Es importante que nosotros volvamos a recalcar este tema, porque el temor de Dios, amado, es la base de la santificación de un creyente, de un cristiano. Si nosotros no le tenemos a Dios o no aprendemos a temerle a Dios, nos va a ser muy fácil pecar. Nos va a ser muy cómodo seguir viviendo en las ataduras, en el pecado y en las malas costumbres. Si nosotros no desarrollamos el temor de Dios pronto en nuestro corazón, no nos alejaremos del pecado. Seguiremos viviendo en el orgullo, en la altivez, en la arrogancia y en todas aquellas cosas que a veces se camuflan como buenas, pero que en realidad son malas. Porque tenemos el pecado como algo evidente, el adulterio, el asesinato. Pero hay ciertas cosas que están en el corazón de nosotros que tienen que ser tratadas de la misma manera como tratamos el adulterio o como tratamos el asesinato. No tenemos que tomar esas cosas como algo leve. Aquí no hay esa doctrina de que hay pecados veniales y pecados capitales. Para Dios, todo lo que es pecado y todo lo que es pecado es malo. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es... No dice la paga del pecado venial ni la paga del pecado capital. Dice la paga del pecado es... Y toda transgresión es pecado. Toda desobediencia a Dios es pecado. Entonces, si Dios me dice a mí, no codiciarás, y yo codicio y no se ve la codicia que está en tu corazón, estoy transgrediendo la ley de Dios, tal como que yo hubiera asesinado. La falta de perdón, dice la palabra de Dios, es como que yo asesine a mi hermano. Entonces entendemos que hay ciertas actitudes en nuestra vida que deben de cambiar urgentemente, y eso solamente se va a lograr cuando yo comience a temerle a Dios de verdad. Porque nosotros no le tememos a Dios. Sinceramente no le tememos a Dios como debemos de temerle. Y nos metemos todos en ese paquete. Porque cuando tú pecas, tú no le temes a Dios, lo desafías. Cuando tú pecas deliberadamente y no atiendes a la voz de Dios, te estás burlando de Dios, crees que Dios te va a pasar por alto, estamos como menospreciando lo que Dios puede hacernos. Y eso es lo que en realidad a Dios le disgusta y le desagrada, porque Dios sabe lo que somos nosotros, somos polvo. No podemos tener la capacidad de litigar con Dios, de ponernos cara a cara con el Creador. Es imposible. Dice la palabra de Dios que nos puede reducir a polvo o a ceniza simplemente con una simple palabra. Dice, las iglesias estaban andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, amado, una de las cosas que usted y yo debemos aprender rápidamente para poder ser llenos del Espíritu Santo y tener ese poder que debe estar desarrollando en nosotros, es que si tememos a Dios de la forma adecuada, el Espíritu Santo va a comenzar a fluir en nosotros de una manera especial. El Espíritu Santo nos va a llenar
en la medida en que nosotros nos santifiquemos. En la medida en que nosotros nos alejemos del mal, Dios nos va a usar por medio de su Espíritu Santo. Pero tenemos que aprender nosotros esta lección. Tenemos que aprender a temerle a Dios. Así como tememos a nuestros padres o tememos a las personas que están en autoridad, Dios necesita ser temido y necesita ser honrado. Por eso, el tema que estamos tratando tiene que edificar la iglesia en este último tiempo, donde el pecado, amado, se ha enseñoreado de la raza humana, donde el pecado está disfrazado, donde el pecado está camuflado con todo lo que nosotros hacemos, y a veces ni siquiera tenemos la capacidad de distinguirlo, aún siendo cristianos, porque estamos, amados, tan ciegos, estamos tan confundidos, estamos tan distraídos también, espiritualmente hablando, que nos estamos de alguna manera contaminando con aquellas cosas que ya Dios quiere que nosotros las erradiquemos de una vez por todas. Por eso el cristianismo hoy simplemente se ha convertido en un humanismo secular dentro de la iglesia, donde estamos preocupados más de nosotros mismos, de tener el placer y de sentirnos agradados con las cosas, que de aquello que en realidad Dios quiere que tú entiendas. Nosotros hemos sido llamados para ser santos. Le repito otra vez, nosotros hemos sido llamados para ser santos. ¿Y cómo vamos a ser santos? Vamos a ser santos porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Vamos a ser santos porque el Espíritu de Dios va a activar el temor de Dios en nuestros corazones. Por eso vamos a ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor, y como nosotros no podemos ser santos, Dios envió al Espíritu Santo para santificarnos. Y a través de Él poder alcanzar la santidad. Hemos leído nosotros el domingo pasado, santificados en el Señor, dice, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Todos nosotros estamos siendo procesados, estamos siendo perfeccionados para alejarnos de todas aquellas cosas que aparentemente no son malas para el hombre común, pero para Dios son tan malas porque nosotros terminarán alejándonos de su presencia. Y no hay peor cosa que nosotros vivamos lejos de Dios. ¿Sabe qué? El infierno no es tan malo ni tan repugnante porque te vas a quemar en el fuego eterno, porque vas a sufrir. ¿Sabe cuál es el peor castigo que el hombre tiene? De que va a vivir eternamente alejado de Dios. Esa es la gran diferencia. Que Dios va a olvidarse de aquellas personas que deliberadamente se levantaron contra Él y que decidieron voluntariamente ir al lugar que Dios lo creó para el diablo y para los ángeles que se rebelaron. Nunca fue creado el infierno para los seres humanos. Y no hay peor cosa que vivir lejos de Dios. El temor de Dios te atrae a Él. El temor de Dios te acerca a Él. Dios ama a los que le temen, dice la palabra de Dios. Dios busca a los que le temen. A ellos dice, dejará conocer su pacto. A ellos se revelará Dios. A ellos Dios los usará. A ellos Dios los bendecirá. A ellos Dios los prosperará. Por eso, amado, que el temor de Dios es la base para la santificación. Y la santificación es la llave que te abre la puerta a todas las bendiciones de Dios en esta tierra. Si tú te santificas, vas a ser prosperado. Si tú te santificas, vas a ser sanado. Si tú te santificas, vas a ser liberado. Aquí no hay ningún otro mecanismo que podamos aplicar más que el secreto de ser santificados para Dios, y entonces la bendición de Dios caerá sobre nuestras vidas. Por eso el temor de Dios tiene que ser desarrollado urgentemente en nosotros, porque estamos viviendo ciertas situaciones que necesitamos de Dios urgentemente. Y como nosotros hemos perdido el sentido de nuestro propósito original, estamos nosotros edificando las iglesias ya no en el sentido práctico de la palabra para que el hombre se santifique. Todo lo contrario, hermano. Estamos hablando más de nosotros mismos. Ya hablamos más de lo que yo soy, de lo que es la iglesia, de lo que es el ministerio, que lo que la iglesia en realidad necesita. Yo no veo al apóstol Pablo de alguna manera proclamándose o alabándose en sí mismo por todas las cosas que él hacía en Dios. Nunca veo al apóstol Pablo haciendo eso. El apóstol Pablo decía algo que nosotros no decimos. Él decía, con Cristo estoy juntamente. Él no decía, oh, cuán grande soy yo que resucito muertos. Cuán grande soy yo que soy el apóstol de Dios. Él nunca hablaba de sí. Él hablaba solamente de Cristo. Él entendía algo, amado, que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Que ha llegado el tiempo en que Cristo Jesús tome la supremacía de nuestra vida. Que sea Cristo Jesús el que sea predicado y no nosotros. Y estamos tratando siempre nosotros de alterar el plan de Dios.
hablamos de nosotros, hablamos de nuestros ministerios, hablamos de nuestras enseñanzas y de nuestras filosofías. Por eso son más impactantes las frases que dicen los grandes pastores de hoy que lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay textos bíblicos que se claven o que se acuñen en un mensaje o en una propaganda. Está lo que digo tal o lo que digo cual. Cuando dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. El pensamiento tuyo es tu pensamiento, pero la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es lo que nosotros necesitamos. La palabra es lo que me cambia, gloria a Dios. La palabra del hombre me puede motivar, pero la palabra de Dios me va a cambiar. La palabra Dios la puso en la tierra para que nos transforme, no para que nos envanezca. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Encontramos nosotros simplemente entretenimiento entre nuestras vidas en el aspecto de la cristiandad. Y no estamos trabajando en esa área tan fundamental. ¿Por qué hay, llamado, decepciones? ¿Por qué hay inestabilidad? ¿Por qué los jóvenes no se consagran? ¿Por qué los adultos se apartan? ¿Por qué las vidas de los cristianos sufren? ¿Por qué no nos enamoramos de Dios todos los días? ¿Por qué nosotros no nos terminamos de acercar a Dios y estamos tratando de buscar siempre cosas que nos motiven a nosotros a tener una vida de comunión y de devoción con Dios permanentemente? ¿Qué pasa en nosotros? Es simplemente, amados, no estamos desarrollando el temor suficiente para que nuestra vida esté pegada a Dios, para que nuestra vida esté en el altar de Dios todos los días, para que estemos quebrantados, humillados, honrándole, alabándole y sirviendo a Dios. Estamos acostumbrando a la congregación no a edificarla, como dice la palabra de Dios, sino a darle lo que la gente quiere oír. Y si yo te digo lo que tú quieres escuchar, tú estás bien. Pero si yo te digo lo que dice Dios que tú tienes que escuchar, tú ya te pones mal. No aceptamos la corrección de Dios, no aceptamos, amado, la dirección de Dios. Entonces, estamos tratando simplemente de complacer a la audiencia y no estamos tratando de impartirle el temor de Dios al corazón para que la gente aprenda a alejarse del pecado, para que la gente viva una vida de comunión. Otra de las cosas que nosotros hacemos mal en cuanto a la edificación es que nos podemos hablar de los errores y de los horrores que otros hacen para tal vez justificar que nosotros sí hacemos las cosas bien. Y no le enseñamos a la gente verdaderamente a temer a Dios. Todas estas facetas, amados, que estamos viendo en la cristiandad moderna, han hecho que nosotros lentamente nos vayamos alejando de Dios y reduzcamos nuestra cristiandad simplemente a eso. A una reunión de sociedad en la cual estamos hombres y mujeres que creemos en Dios. Pero como dijimos el domingo pasado, el creer en Dios no nos hace superior a los demonios, porque nos ponen en el mismo plano. Los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces un ser humano que simplemente cree en Dios está en ese mismo nivel. Aquí no se trata de que tú creas en Dios, aquí se trata de que tú obedezcas a Dios. Aquí se trata de que tú ames lo que Dios ama, de que odies lo que Dios odie. Eso es lo que a ti te va a acercar a Dios y lo que va a hacer que tú te sientas verdaderamente un cristiano. Entonces, amado, tenemos que saber que hoy Dios está tratando de levantar una vez más en nosotros ese temor que nos santifique, porque estamos a punto de ver el retorno de Cristo Jesús a la tierra. Amén. Nadie le gusta que Cristo venga, nadie quiere que Cristo venga. Apocalipsis dice, y la iglesia le dice al Espíritu y a Jesús. ¿Qué le dice la iglesia? Y cuando se habla del tema de Cristo viene, ya la gente ya no hay motivación. Ya no oramos para que Cristo venga, ya no ayunamos para que Cristo venga, ya no predicamos para que Cristo venga, no queremos que Cristo venga, porque estamos bien como estamos. Sin embargo, la palabra dice que debe ser un clamor en nosotros de que Cristo venga a la tierra. Les digo otra vez, en todos esos motivos de oración que nosotros tenemos todos los días en la intercesión y en lo que haremos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a poner como punto principal en nuestras oraciones es que Cristo venga. Señor, ven. Señor, prepáranos. Señor, santifícanos. Si comenzamos a orar, estaremos nosotros aplicando lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu y la novia dice, ven. El deseo de que Cristo venga hará que tú te santifiques. Amén. Gloria a Dios. Porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, si tú no oras para que Dios venga, es porque tú no quieres santificarte o porque tú sabes en el estado en que estás. Estás tratando simplemente de guardar eso para
más adelante, como mucha gente dice, no, cuando yo tenga cierta edad, entonces busco a Dios. No, ahorita yo tengo esto, no puedo hacerlo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y encontramos justificativos, amados, para poder mantenernos lejos de Dios. Pero tenemos que reconocer todos nosotros, amados, con vergüenza, todos, inclusive yo, que no hemos tenido a Dios lo suficiente, que hemos albergado pensamientos inadecuados. Hemos dejado que el pensamiento a nosotros nos gobierne y le hemos dado rienda suelta. Por esa razón llegamos a pecar, llegamos a hacer lo que nosotros ya hemos pensado. La Biblia dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y por el pensamiento todos hemos pecado. Si aquí hay alguien que no ha pecado con el pensamiento, gloria a Dios, de verdad que es santo. Hemos pecado por medio de nuestras actitudes. Todos los días tenemos actitudes malas, negativas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Parece que aquí el único pecador es el pastor, gloria a Dios. Todos nosotros le hemos fallado a Dios porque no hemos tenido a Dios. Por eso reaccionamos y actuamos de una manera inconveniente. ¿Cuántas veces decimos palabras que no tenemos que decir? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y después dice, se me chipoteó. Una amiga mía decía, palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Cuando tú lanzas una palabra, esa palabra va a destruir, esa palabra, por eso dice la Biblia en Proverbios, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros confesamos, podemos levantar a una persona, pero también podemos destruirla al mismo tiempo. Tenemos motivaciones equivocadas en el corazón para hacer las cosas. Eso es falta de temor a Dios. No se trata de que tú tengas buenas intenciones, sino de que tú tengas buenas motivaciones para hacer las cosas. ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? Eso lo tenemos que nosotros revisar internamente. Todas estas cosas se han albergado en nuestro corazón. Y tenemos que combatirlas ahora si de verdad queremos perfeccionarnos en la santidad de Dios. No hemos tenido a Dios lo suficiente. Y por eso Malaquías nos recomienda a nosotros que antes de la venida de Cristo nuestros corazones tienen que estar temerosos de Dios para que nosotros podamos ser considerados y podamos escapar, como dice la palabra de Dios, del justo juicio de Dios. Vamos entonces, amado, a ver lo que dice Proverbios 16:6 con respecto al temor de Dios. La Biblia dice que al principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios capítulo 1. Yo creo que ese versículo se lo sabe todos, todo el mundo. La Biblia dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, apartarse del mal, no coquetear con el mal, no jugar con el mal, no albergar el mal, tratar, amado, de alejarse todo lo que uno pueda. Eso es sabiduría, porque de lo contrario tú también vas a ser alcanzado y vas a contaminar tu vida. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige. ¿Con qué se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. En ello nosotros tenemos que trabajar muchísimo, porque Dios no nos dice que nosotros pasemos el pecado por alto, no, dice que aprendamos a corregir el pecado, pero lo tenemos que hacer con misericordia y con verdad, por medio de la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad de Dios. No tu verdad, ni mi verdad, sino la verdad de Dios. Por medio de la palabra podemos corregir a una persona y lo tenemos que hacer con misericordia, no en condenación. Porque la Escritura dice que cuando un hombre se convierte a Cristo Jesús, pasamos de la muerte a la vida. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8. Usted se da cuenta entonces que Dios nos manda a nosotros a corregir el pecado con verdad y con misericordia. Y dice el texto, y con el temor de Jehová. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Cuántos están luchando con el pecado? ¿Cuántos tienen ataduras? ¿Cuántos están dándole vuelta a un asunto y dicen, no me puedo liberar, y estoy en esto y estoy en esto? ¿Por qué no te puedes liberar? ¿Por qué sigues hundido en el pecado? ¿Por qué sigues hundido en el vicio? ¿Por qué sigues hundido en todas esas malas costumbres que te siguen apretando y que te siguen asfixiando y que te alejan de Dios y que hacen que tengas una relación desastrosa con las personas? Porque recuerda, hermano, que el pecado tiene que ver con la ofensa que nosotros le hacemos a los demás. El único pecado
en el cual tú participas y no ofendes a nadie es cuando tú fornicas. La Biblia dice que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero fuera de la fornicación, todo pecado tiene que ver con una ofensa que tú le haces a alguien. Le faltas a una persona. Ese es el pecado. El pecado es la ley de Dios. Y la ley de Dios fue puesta para que nosotros aprendamos a bendecir y a vivir con los seres humanos. Y eso es lo que no le ofende a Dios. ¿No matarás? ¿A quién? ¿A Dios lo puedes matar? ¿A quién vas a perjudicar? Al hombre. No mentirás. ¿A Dios le puedes mentir? Porque Él no le puede mentir a Dios. Porque la mentira solamente tiene aplicación en aquel que no puede conocer la verdad. Y eso nos pasa a nosotros porque no somos omniscientes. No conocemos las cosas, no tenemos el carácter de Dios. Pero a Dios no le podemos mentir. Porque dice la Biblia en el libro de los Salmos, antes de que la palabra salga de mi boca, Dios ya la conoce. Yo no puedo mentir a Dios cuando dice no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No podemos mentir a Dios. Conoce lo más profundo de tu corazón. Conoce lo que ya vas a pensar después de 5 años. Dios ya lo sabe. No podemos mentir. Todo tiene que ver con nosotros. La ley de Dios es para bendecir y proteger al hombre. A Dios le ofende eso porque a Dios es inmutable ante el pecado. Dios no se contamina porque yo adultero. Su santidad es tan grande que ni siquiera me permite estar de pie delante de su presencia. No tiene comunión con las tinieblas. Es imposible que esas cosas negativas afecten a Dios, nos afectan a nosotros. Y a Dios le duele es que nosotros seamos afectados, tanto así que el pecado que trae consecuencias al ser humano es porque ha lastimado la creación de Dios. Te lastima a ti, lastima a tu esposa, lastima a tus hijos, lastima a los hermanos. Y eso es lo que en realidad a Dios le duele y le ofende. Que nosotros destruyamos su creación. ¿Sabe por qué Satanás está donde está? Porque quiso destruir la creación de Dios. Génesis capítulo 1. Y al principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. ¿Qué pasó entonces ahí? El diablo siempre quiere destruir la obra de Dios. Porque el enemigo solamente viene a robar, matar y destruir. ¿Usted se da cuenta entonces lo que Dios quiere es todo lo contrario? Que nosotros hagamos para que entonces nuestra vida, amado, pueda ser edificada. Dice la Escritura que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí está el secreto, amado, para dejar todos los vicios, para dejar todo el pecado y todas las cosas que a nosotros nos siguen arrastrando a vivir en esa vida miserable. El temor de Jehová. Si una persona le teme a Dios, aunque no sea un religioso, Dios lo mira. Libro de los Hechos. El apóstol Pedro se va a la casa de Cornelio, porque viene la gente a decirle, mira, hay un hombre que necesita que le vayas a hablar. Y como Pedro era una persona religiosa y él creía que la salvación era solamente para los judíos, en un momento se resistió. Pero dice el texto y dice claramente que la información que le dieron, ese hombre, ese centurión, es un varón recto y temeroso de Dios. No era judío. Era una persona gentil, vamos a decirlo así. Pero sin embargo tenía temor de Dios. Dice, hace mucha limosna y ha ayudado a edificar el templo. El temor de Dios puede estar sobre un ser humano, cualquiera que sea, y eso lo va a arrastrar a la salvación. Mira que tenía un temor pero no era santo, y ese temor hizo que Dios se agradara de ese hombre y dijo, te voy a salvar ahora. Tú tienes temor, me respetas, me honras, pero todavía no vas a entrar al reino de los cielos, así que te voy a mandar a Pedro para que te dé el mensaje y tú seas salvo. Gloria a Dios. Cuando una persona teme a Dios, por eso hay mucha gente fuera de nuestro círculo cristiano que es buena. Y yo te puedo asegurar, esa gente que teme a Dios, Dios la va a salvar. Dios la va a salvar. Dios la va a salvar porque son temerosos de Dios aún en su ignorancia. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Porque el temor de Jehová es lo que hace que el hombre se aparte del mal. Y nosotros necesitamos entenderlo ahora para comenzar de verdad a trabajar en nuestra santificación, no en nuestro ministerio ni en nuestra grandeza espiritual, sino en nuestra salvación. Porque para eso Dios nos ha llamado a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El temor de Jehová tiene que traer, amado, el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ayer le pusieron un ejemplo a los varones. El temor de Jehová significa que tú seas consciente de que Dios está contigo todos los días, en cada momento y en cada lugar donde tú estás. Amén. Un ejemplo práctico.
Tú vas por la calle y ves ahí un billete tirado, pero hay 4 o 5 personas ahí que te están viendo. Tú lo recoges rápidamente. Yo sí lo recojo. ¿Para qué lo recoges? Para devolverlo. Para gastarlo. Usted se da cuenta que de todas maneras hay algo como que nos frena, que nos están viendo. ¿Cierto? Aunque tú no veas a nadie. Yo no sé si le conté un caso a mí que me pasó hace 1 año, 2 años atrás. Voy subiendo por las escalinatas de la Virgen Blanca, por esas escalinatas que están detrás de correo, y de repente veo un billete de 50 nuevecito ahí. Y cojo el billete, lo iba a coger. Y dije, me están haciendo cámara oculta. Y comencé a mirar así por todos los lados. No vi a nadie. Digo, cojo el billete de 50, amado. Usted no va a creer. A lo que cojo el billete de 50, pasando 2 escalinatas, había otro billete de 50. Otro billete de 50. Cogí 270 euros. En esa escalinata, los billetes nuevecitos, a alguien se le cayeron. A alguien se le cayeron. Seguramente los vienen sacando del banco porque estaban planchaditos, amado. Y estaban ahí. Pero el temor te viene enseguida, alguien te está viendo. Y yo me paré en la esquina y dije, voy a quedarme aquí unos minutos. Por si acaso alguien viene a buscarlo. Dije, en 2 minutos, Señor, gracias por la bendición. No está. Pero siempre hay en nosotros. Otra de las cosas que te pongo como ejemplo. Cuando alguien está hablando mal de alguien con una persona y aparece la persona que tú estás hablando mal, ¿qué haces? ¿Qué te haces? ¿Por qué te callas? Porque hay una persona ahí que está en tu presencia y no podrás mentir. ¿Cierto o no es cierto? Pues esa revelación la tienes que tener con respecto a Dios. ¿Cuánto creen que Dios es omnipresente? ¿Significa que Dios está contigo en el baño? ¿Está contigo en la cueva? ¿Está contigo en Marte si te vas a Marte? ¿Está contigo donde quiera que tú estés? De la presencia de Jehová no podemos huir. Si tú le tienes temor a Dios, tienes que aprender que en cada cosa que dices, en cada cosa que haces, en cada cosa que piensas, Dios está ahí. Tú desarrollas el temor a Dios cuando tú entiendes que eso es así. Entonces tú te vas a limitar de hacer las cosas negativas y malas. Ay, no, es que no me está viendo nadie, por eso adultero. Ay, no, que no me está viendo nadie, por eso de vez en cuando me tiro mis traguitos. No me está viendo nadie, me voy y me sigo fumando mi porro. No me está viendo nadie, por eso hablo mal de este, porque no está presente el otro. Recuerda que Dios está mirando todo lo que tú haces y todo lo que yo hago. Y lo único que te va a traer temor es que tú sepas que Él va a estar ahí. Entonces, amado, vas a tener que resistir al pecado, porque eso dice la palabra de Dios. Con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Y tenemos que aprender eso ahora, porque en esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, amado, va a ser complicado y difícil, principalmente para los jóvenes, que tengan una vida de santificación. El temor de Jehová es tremendo que se le implique hoy a los jóvenes de esta generación. Abre conmigo en Hebreos capítulo 12 y mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 28 y 29. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuántos dicen amén? Un reino inconmovible. Dios nos ha dado a mano un reino inconmovible. Nada lo puede derribar, destruir o remover. Tengamos gratitud. ¿Cuántos son gratos con Dios? Tienes que aprender a darle gracias a Dios por todo. Y mediante ella, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Servir a Dios, agradándole. ¿Con qué? Con tu nombre. ¿Cómo le agradamos a Dios? Ah, no, yo le agrado a Dios porque estoy predicando la palabra. Yo no le agrado a Dios por predicar la palabra, porque aquí viene un profesional y lo hace mejor que yo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. La gente no agrada a Dios porque canta, porque hay cantantes que cantan mejor que nosotros, que tocan mejor que nosotros. Y podemos poner cada cosa que nosotros hacemos como cristianos, pero eso no es lo que a Dios le agrada. Está bien que hagamos todas esas cosas si las hacemos con el temor de Dios. Si no, no tiene sentido. Dice, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y
reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando yo entiendo, amado, que yo le tengo que temer a Dios